Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy finalizamos el estudio del libro de Mormón con el capítulo 10 de Moroni. El tema para esta semana, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, es Venid a Cristo, perfeccionaos en Él. Bien. En algunos de sus últimos escritos de Moroni hizo hincapié en que Dios es la fuente de toda la verdad y enseñó que si pedimos a Dios con un corazón sincero, con verdadera intención y teniendo fe en Cristo, podemos saber que el libro de Mormón es verdadero por el poder del Espíritu Santo. ¿Podemos saber la verdad de todas las cosas por el poder del Espíritu Santo? ¿Realmente podemos saber la verdad de todas las cosas? Estudiaremos ese principio. Muy bien. En Moroni capítulo 10, versículos del 3 al 7, Moroni nos enseña referente si podemos saber la verdad de todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Él nos dijo y escribió lo siguiente: He aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas y que lo meditéis en vuestros corazones. Si Dios juzga prudente que la leáis. Hermanos y hermanas, todos aquellos que han leído el libro Mormón, han sentido por el poder del Espíritu Santo que es verdadero. Dios ha juzgado prudente que las leáis. No fue casualidad. Dios preparó tu camino para que puedas leer y obtener y tener el libro Mormón en tus manos, para que puedas leerlo. Si analizas muy bien las etapas, los minutos, los segundos, los días antes de obtener el libro Mormón en tus manos, verás que así fue. Asimismo, Moroni escribe para que recordéis. O sea, el libro Mormón fue hecho para que podamos recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con todos nosotros, con todos los hijos de los hombres. En su bondad infinita, ha hecho escribir a profetas que habitaron este continente americano, descendientes de la tribu de José, que vinieron a través de Leí, Nefi y sus hermanos a este continente. Este continente vio profetas. Este continente americano es una tierra bendita, porque Jesucristo la pisó como ser resucitado. La bendijo. Asimismo, dice, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, Moroni vio nuestros días y que podamos recibir estas cosas. Él vio que muchos santos, muchos cristianos recibieron este maravilloso libro, que en la figura ustedes ven que Moroni está escondiendo bajo tierra las planchas de oro donde está el escrito. Que ahora lo tenemos en nuestras manos, el libro de Mormón, traducido de esas planchas de oro. Y que lo meditéis. ¿Sí? Debemos meditar en nuestros corazones el libro de Mormón. Las planchas de oro traducidos en nuestro idioma en el libro de Mormón. La voluntad de Dios dada para nosotros, ya que juzgó prudente que la leyéramos. Es por la voluntad de Dios que tú, yo y todos los santos de los últimos días han podido leer el libro de Mormón, que es otro testamento del Señor Jesucristo. Fue la voluntad del Señor y que juzgó prudente que muchos que no
se han apartado de la iglesia, que han leído el libro de Mormón, que han tenido un testimonio firme, Dios juzgó prudente que la leyeran. ¿Tuvieron un testimonio del libro de Mormón? Sí, pero por las cosas del mundo. Se dejaron engañar por Satanás y se alejaron de la iglesia, del reino de Dios. Se alejaron de Jesucristo, le dieron la espalda. Posiblemente con algunas interrogantes. ¿Por qué algo les sucedió? ¿Por qué algo según entre ellos no le comprendieron? O no comprendieron al Espíritu Santo. Es cosa muy distinta. No quisieron seguir la guía del Espíritu Santo. La dejaron pasar. Versículo 4. Y cuando recibáis estas cosas, cuando recibáis el libro de Mormón, Moroni nos dice, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Esto nunca se ha dicho. Cuando los misioneros, las misioneras en mi caso, me dieron el libro de Mormón, ellos me indicaron estas palabras. Que yo preguntara a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si el libro de Mormón era otro testamento de Jesucristo y que contenía la plenitud del Evangelio de Jesucristo y que era verdadero. Y Moroni nos dice, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos testificará del libro de Mormón si es verdadero, si yo pido con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. No como un mero punto académico para saber si es verdad este libro, sino que si el Señor me responde, yo debo obedecer. Con esa intención de obedecer, si el Señor me responde que es verdadero, entonces yo me someto a Jesucristo, yo me someto al Padre Celestial y a partir de ese momento que recibo la revelación, me prometo serle fiel y leal. Y entonces Dios, viendo mi corazón, una verdadera intención, Él me manifestará la verdad por el poder del Espíritu Santo. Si solamente tienen una curiosidad o quieren saber la verdad, si el libro es verdadero, porque les va a ayudar en cuestiones académicas o como historia, pues no recibirán la verdad de ello. Al respecto, con verdadera intención. La expresión verdadera intención significa que una vez que hayas recibido una respuesta a tus oraciones, actuarás con sinceridad y de acuerdo con la revelación que hayas recibido. Eso significa verdadera intención. Muchos santos lo hemos hecho. Y por ello somos bendecidos. Y bendecidos eternamente, si somos leales y fieles hasta el final de nuestros días. Versículo 5 dice, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Hasta el principio que estamos estudiando. Que nosotros podemos saber la verdad de todas las cosas. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Sí. Y mucho depende de nuestra verdadera intención. El Señor conoce nuestro corazón. Versículo 6. Y cualquier cosa que es buena, es justa y verdadera. Por lo tanto, nada que sea bueno niega al Cristo. Antes bien reconoce que Él existe. Todo lo bueno viene de Cristo. Todo lo bueno viene del Padre Celestial.
Él fue tan bueno que hizo este planeta para nosotros, para sus hijos divinos que hemos venido acá a la tierra. Hemos venido acá a la tierra para ser probados. Si guardaríamos todos los mandamientos que Dios el Padre nos ha transmitido a través de su Hijo Jesucristo. Hemos venido acá a la tierra para probar, ser probados si le seguiríamos a su Hijo amado, el Salvador Jesucristo. Y si guardaríamos todos los mandamientos. ¿Pasaremos la prueba? Viene a mi mente, cuando uno quiere calificar un examen para cualquier curso, para titularse o para graduarse en algún tema, ponemos todos los énfasis para dar un buen examen. Y nos sentimos felices después de hacer todo nuestro esfuerzo que nos pongan una calificación alta. Si están en México, la puntuación de 10. Si están en el Perú, una puntuación de 20. Nos sentimos muy felices luego de un esfuerzo, sacarnos un 20, un 19, un 20. ¿Cuánto sería nuestra calificación para con el reino de Dios? Para con la prueba. Con el propósito que estamos en la tierra de ser probados. ¿Con cuánto pasaríamos? ¿Raspando con un 11, un 12? ¿O si estás en México con un 5 o un 6 apenas? Esforcémonos por calificar bien. Está la bendición en el esfuerzo. Un pequeño esfuerzo. Y todos nosotros sabemos el significado de esfuerzo, ya que por el esfuerzo han conseguido muchas cosas. Por el esfuerzo han conseguido buenas calificaciones. Por su esfuerzo, si son profesionales, han recibido un título profesional. Por su esfuerzo. No les fue fácil. A no ser que hayan comprado su título, que muchos lo hacen en el mundo, esperando que los santos jamás lo hayan o lo hagan. Entonces, nada que sea bueno niega al Cristo, antes bien reconoce que Él existe. Versículo 7. Y el último versículo de este principio. Y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe. Si sabemos que el Señor Jesucristo existe, si sabemos que el Padre Celestial vive, lo sabemos por el poder del Espíritu Santo, no por otra fuente. No porque nos dijeron nuestros padres o los misioneros o otros. Esa confirmación está muy dentro de nosotros. Espiritualmente lo sabemos. Y fue confirmado por el poder del Espíritu Santo. Y aquí Moroni nos exhorta, por lo que quisiera exhortaros a que no neguéis el poder de Dios. No debemos negar el poder de Dios. En el mundo se van a afanar porque niegues el poder de Dios. Con muchas filosofías falsas, con muchas ideologías que están viniendo en estos tiempos, negando el poder de Dios. Haciéndote creer que Dios no existe. Que todo es un acontecimiento de una explosión nuclear. Producto de una explosión. Continúa Moroni diciéndonos, en su libro final, en los versículos finales, estando él solo, meditando todas las cosas, posiblemente viendo nuestro futuro, viéndonos a cada uno de nosotros, porque así lo escribió. Y dice, testifica Moroni, porque Él obra por poder. Porque el Señor Jesucristo obra por poder. De acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. De acuerdo con nuestra fe. El Señor obra en nosotros, en nuestras familias, en el universo. Lo mismo hoy y mañana y para siempre. Él es un Dios. Él es un Dios eterno. Sus milagros están presentes. Estuvieron, están presentes y lo estarán infinitamente.
Repito esta parte, para que quede grabado en nuestras mentes. Porque el Señor obra por poder, de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy y mañana y para siempre. Testifico de ello. Sé que es verdad. Sé que el Señor tiene todo poder. Al respecto, vamos a ver la historia del elder Matías Gell. Es una maravillosa historia referente al tema que estamos estudiando, o al principio. Puedo saber la verdad de todas las cosas por el poder del Espíritu Santo. Él inició diciéndonos lo siguiente. Mi querida esposa Irene y yo nos unimos a la iglesia hace 31 años, cuando recién nos habíamos casado. Ambos habíamos crecido en Colombia. Pero algunos meses después de casarnos, mi ocupación nos llevó a vivir a Alemania. Éramos muy jóvenes y teníamos grandes esperanzas y expectativas. Fue una época especialmente emocionante y feliz para nosotros. Mientras yo me hallaba centrado en mi carrera, Irene sentía que recibiríamos algún tipo de mensaje de los cielos, aunque ignoraba cómo o cuándo. De modo que empezó a permitir entrar en casa toda clase de vendedores de enciclopedias, aspiradoras, libros, electrodomésticos de cocina y demás que tocaban a la puerta, siempre a la espera de aquel mensaje singular. Maravillosas son las mujeres que tienen esa intuición, están preparando, están esperando algo. Una noche me dijo que dos jóvenes vestidos con trajes ternos oscuros habían tocado a la puerta y que había sentido una impresión muy clara y distintiva de permitir que pasaran. Le habían dicho que querían hablar con ella sobre Dios, pero que regresarían de nuevo cuando yo también estuviera en casa. ¿Sería ese el esperado mensaje? Empezaron a visitarnos, y con su guía leímos las Escrituras y entendimos la crucial importancia de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Pronto lamentamos el que nos hubieran bautizado cuando éramos bebés, ya que no había sido un convenio consciente. Sin embargo, el que nos bautizaran otra vez también significaría llegar a ser miembros de esta iglesia nueva. Por lo que, primero teníamos que entender verdaderamente todo sobre ella. Pero, ¿cómo podríamos saber si todo lo que los misioneros nos decían sobre el libro de Mormón, José Smith y el plan de salvación era realmente verdadero? Pues bien, de las palabras del Señor habíamos entendido que por su fruto los conoceríamos. Por lo tanto, de un modo muy sistemático, empezamos a examinar la iglesia buscando esa clase de frutos con los ojos de nuestra mente muy racional. ¿Y qué vimos? Vimos lo siguiente. Gente amistosa y feliz y familias maravillosas que entendían que nuestro propósito es que sintamos gozo en la vida y no tan solo sufrimiento y desdicha. Una iglesia que no tiene clero remunerado, sino que los miembros mismos aceptan asignaciones y responsabilidades. Una iglesia en la que Jesucristo y la familia son el centro de todo, donde los miembros ayunan una vez al mes y donan para ayudar a los pobres y necesitados, donde se promueven hábitos saludables y se nos enseña a abstenernos de sustancias perjudiciales. Además, nos agradó el énfasis que se hace en el progreso individual, la formación, el trabajo arduo y la autosuficiencia. Aprendimos sobre el extraordinario programa de ayuda humanitaria. También nos impactaron las conferencias generales, con la magnífica música y los profundos principios espirituales que se comparten en ellas. Al ver todo eso, no pudimos hallar falta alguna en la iglesia. Por el contrario, nos agradó en extremo todo lo que vimos. Sin embargo, aún así no podíamos decidirnos a ser bautizados, ya que queríamos saber todo antes de hacerlo. No obstante, incluso en nuestra indecisión el Señor nos preparaba con paciencia.
nos moldeaba y nos ayudaba a ver que debemos aprender a discernir la verdad, no solo mediante la mente racional, sino también mediante la muy apacible y delicada voz del Espíritu, la cual nos habla especialmente al corazón. Esa voz y el consiguiente sentimiento nos sobrevinieron una noche, tras 10 meses de aprender el Evangelio. 10 meses. Cuando leímos en Mosía 18, ya que deseáis llevar las cargas los unos de los otros y consolar a los que necesitan de consuelo. Y este es el deseo de vuestros corazones. ¿Qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor? Ese pasaje del libro Mormón nos penetró el corazón y el alma. Y de repente sentimos y supimos que en realidad no había razón para no bautizarnos. Comprendimos que los deseos que se mencionan en esos versículos también eran los deseos de nuestro corazón. Y que esas cosas eran lo que en verdad importaba. Eran más importantes que entenderlo todo, porque ya sabíamos lo suficiente. Siempre habíamos confiado en la mano guiadora del amoroso Padre Celestial. Y confiábamos en que seguiría guiándonos. Así que ese mismo día fijamos una fecha para el bautismo y pronto nos bautizamos, por fin, luego de 10 meses. Palabras del Elder Matías G. 70 Autoridad General. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson dijo lo siguiente: les prometo que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. ¿Cómo han llegado otras personas a saber que el libro de Mormón es verdadero? Veamos algunas historias reales, verdaderas. La hermana Sina Jones y la hermana Elisa Snow, quienes se encontraban entre las primeras conversas y líderes de la iglesia restaurada, recibieron un testimonio de manera distintas. Pero se movió. Sina dijo que la primera vez que vio el libro de Mormón, ese libro nuevo y extraño, reposando en el alféizar de la ventana de la sala. Ella tenía 14 años. Cuando tomó el libro, la dulce influencia del Espíritu Santo que lo acompañaba era tan fuerte que lo apreté contra mi pecho en un éxtasis divino, al mismo tiempo que musitaba calladamente: esta es la verdad, la verdad, la verdad. Bien, a mi mente en cierta oportunidad tuvo una pesadilla. Fui y cogí mi libro de Mormón. Y tal como dijo la hermana Sina, lo apreté contra mi pecho en un éxtasis divino y me quedé dormida plácidamente. El sueño perturbador se había ido. Desde ese momento, de ese día, duermo con mis escrituras al lado. Para cualquier emergencia están
a una mano de escogerlo o de cogerlo. Y yo puedo decir igual que Sina, esta es la verdad, la verdad, la verdad. Elisa no se convenció tan fácilmente. Su madre y su hermana se unieron a la iglesia primero. Elisa conoció a José Smith y pensó que tenía una cara honrada. Oyó a dos de los tres testigos, hombres que vieron y tocaron las planchas de oro, hablar del libro y pensó que eran testimonios impresionantes que nunca había oído antes. Aún así, no quería precipitarse y ser engañada, pensando que todo podía ser tan solo un arrebato temporal. Pasó 4 años estudiando las escrituras antes de que su corazón se resolviera y decidiera bautizarse. 4 años. Podemos ver que el Señor es tan paciente con nosotros. ¿Cómo puede bendecirme el hecho de tener mi propio testimonio? Algunos pueden decir que los pasos son muy difíciles o que no valen la pena el esfuerzo. Pero yo diría que este testimonio personal del Evangelio y de la Iglesia es más importante que cualquier cosa que puedan obtener en esta vida. No solo los bendecirá y guiará durante su vida terrenal, sino que también tendrá un impacto en su vida por toda la eternidad. El presidente Russell M. Nelson dijo al respecto: a la pregunta ¿cómo puede bendecirme el hecho de tener mi propio testimonio? No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal pueden recibir su propio testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith es un profeta y de que esta es la iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Nadie, hermanos. Nadie podrá despojarlos del testimonio que le dé el Señor por medio del poder del Espíritu Santo. Nadie. Principio que vamos a estudiar. Segundo principio. ¿Puedo ser perfeccionado mediante la gracia de Jesucristo? ¿Realmente puedo ser perfeccionado? Veamos. Vamos a estudiar 4 versículos del capítulo 10, versículos del 30 al 33. Versículo 30 dice: y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo. Moroni, en sus 4 últimos versículos, quiere exhortarnos nuevamente. Y lo hace con corazón, con mucho amor hacia nosotros, viéndonos. Y nos dice: y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura. ¿Haremos caso, seremos obedientes a la exhortación del profeta Moroni de venir a Cristo?
La respuesta la tenemos en nuestros corazones, hermanos y hermanas. Versículo 31. Y nos dice algo que es muy importante. Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén. Nos dice a nosotros, hermanos y hermanas, no a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén somos todos nosotros. Sí, vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión, y fortalece tus estacas. Extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida. Y se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel. Nosotros somos de la casa de Israel. El profeta Moroni, comprendiendo, nos invita a venir a Cristo y nos exhorta con todo su corazón. Y nos llama a despertar, a levantarnos del polvo, de vestirnos con nuestras ropas hermosas, de fortalecer nuestras estacas, extender nuestros linderos para siempre. Y eso es lo que viene haciendo la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. ¿Con qué fin? Con el fin de no ser confundidos, con el fin de que no seas confundida. Y se cumplan los convenios que el Padre te ha hecho. Que se cumplan las promesas del Padre Celestial que ha hecho con la casa de Israel. Oh, casa de Israel, que somos todos nosotros. Versículo 32. Si venid a Cristo, lo repita una vez más, y perfeccionados en Él. No hay otro ser en el universo que pueda perfeccionarnos. Solo Cristo puede perfeccionarnos. Gracias a su divina gracia, podemos ser perfeccionados. Y absteneos de toda impiedad. No repite otra vez. Que debemos hacer abstenernos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, el principio y la promesa, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Para profundizar la exhortación que nos hace el profeta Moroni de venir a Cristo, veamos un video y regresamos. Alrededor de 401 a 421 después de Cristo, los lamanitas han destruido a casi todos los nefitas, escondido. Moroni termina y protege el registro que su padre mormón hizo del pueblo. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Tras la grande y tremenda batalla en Cumorah, he aquí, los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur hasta que todos fueron destruidos.
y mi padre también murió a manos de ellos. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Y no sé si me matarán o no. Pero los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. Porque de la tierra han de salir estos convenios y profecías por la mano del Señor. Y será como si alguien hablase de entre los muertos. El Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas, concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. Os hablo así como si os hallaseis presentes, y aún así no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. No me condenéis por mi imperfección, más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. No he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas, porque matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo no negaré al Cristo. De modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Ahora escribo a mis hermanos, los lamanitas, y quiero que sepan que ya han pasado más de 420 años desde que se dio la señal de la venida de Cristo. Y sello estos anales después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Por tanto, no neguéis el poder de Dios, porque Él obra de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy, y mañana, y para siempre. Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero. Venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y amad a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo.
Por tanto, este libro es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas. Escrito a los lamanitas, que son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles, escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación. Escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, ha de aparecer por el don y el poder de Dios por medio de los gentiles, para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son desechados para siempre, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Sí, venid a Cristo y perfeccionarnos en Él. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Que sigamos la amonestación, la exhortación del profeta Moroni, que hasta sus últimos días se esforzó por dejarnos este legado y esta invitación y esta exhortación de venir a Cristo. Que Él está con los brazos extendidos para recibirnos. Cojámonos de sus manos, que nos llevará a la vida eterna. Versículo 33. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Santos y sin mancha. Y eso es gracias a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos llegar a ser perfectos por medio de la gracia de nuestro Dios. Principio que hemos aprendido. Al venir a Jesucristo, podemos ser perfeccionados en Él. ¿Quieres aprender más? ¿Queremos aprender más? Veamos las citas de las autoridades generales de esta última dispensación, apóstoles y profetas del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo ser bendecido al aceptar la invitación de venir a Cristo? El elder Gary W. Gons del Quórum de los 12 Apóstoles compartió lo siguiente. Las invitaciones de Dios están llenas de amor y de posibilidades porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Él invita a los que se sienten cargados, venid a mí. Y a los que vienen a Él les promete, yo os haré descansar. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Y si amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. En esa seguridad de que por su gracia seáis perfectos en Cristo, radican también el consuelo, la paz y la promesa de que podemos seguir adelante con fe y confianza en el Señor, aunque las cosas no marchen como esperábamos, anticipábamos o tal vez merezcamos, no por culpa nuestra, incluso después de hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Cómo puedo ser bendecido al aceptar la invitación de venir a Cristo? El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó lo siguiente. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, implora Moroni. Amad a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces, por su gracia podréis ser perfectos en Cristo. Nuestra única esperanza de tener la verdadera perfección está en recibirla como un regalo de los cielos. No podemos ganárnosla. Por tanto, la gracia de Cristo nos ofrece no solo salvación del pesar, el pecado y la muerte, sino de nuestra persistente autocrítica. ¿Cómo puedo ser bendecido al aceptar la invitación de venir a Cristo? El elder D. Todd Christopherson del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó lo siguiente. Recuerden que el poder expiatorio, la gracia de Cristo, no solo elimina la culpabilidad del pecado y del error, sino que también santifica y nos convierte en seres santos, capaces de vivir en la presencia de Dios. Y finalizamos con el último versículo de este maravilloso libro, el Libro de Mormón que finalizamos hoy. Moroni 10:34. A la pregunta, ¿cómo será el juicio final? Leamos el versículo 34 que dice, y escribió el profeta Moroni para nosotros. Una despedida. Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar. En el paraíso de Dios. Hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan. Y sea llevado triunfante por el aire. Para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. Amén, hermanos. Ese es mi deseo también. De encontrarme ante el agradable tribunal de Cristo, el juez eterno de vivos y muertos, y pueda reunirme junto con mi familia, también con el profeta Moroni. El presidente Dieter F. Uchtdorf, en ese entonces miembro de la primera presidencia, enseñó lo siguiente. Leamos. Ese día del juicio será un día de misericordia y amor. Un día cuando los corazones rotos se sanarán.
Las lágrimas de dolor se reemplazarán con lágrimas de gratitud, cuando todo se arreglará. Sí, habrá profundo pesar debido al pecado. Sí, habrá lamentos y aún angustia por nuestros errores, nuestra imprudencia y nuestra terquedad que hizo que perdiéramos oportunidades de un futuro mucho mejor. Sin embargo, tengo confianza en que no solo estaremos satisfechos con el juicio de Dios, también estaremos asombrados y maravillados por su infinita gracia, misericordia, generosidad y amor hacia nosotros, sus hijos. Si nuestros deseos y obras son buenos, si tenemos fe en un Dios viviente, entonces podemos esperar con anhelo lo que Moroni llamó el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno. Amén. Amén. Sé que estas cosas que hemos estudiado del libro de Mormón durante todo este año son verdades eternas. Y Dios las escribió para nosotros por medio de profetas que vivieron en este continente americano. Fue la voluntad de Dios nuestro eterno Padre Celestial y de su amado Hijo Jesucristo que pudiéramos tener en este tiempo la última dispensación del cumplimiento de los tiempos, el libro de Mormón, en nuestras manos. Ese maravilloso libro, otro testamento, otro testigo de Jesucristo, viene salvando vidas hoy y siempre. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Lo sé por el poder del Espíritu Santo. Y no puedo negarlo, porque lo sé. El Espíritu Santo lo ha sellado en mi corazón, en mi mente. Sé que Dios, el Eterno Padre, vive y es el Dios de todos nosotros y de todo el universo. Sé que Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, el Mesías, el gran yo soy, vive. Él vive. Y porque Él vive, todos viviremos. Y sé que Él está en camino. Sé que debemos estar preparados para recibirlo en gloria. Testifico de ello en el nombre santo y sagrado de mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por prestarme atención durante todo este año con la lectura del libro de Mormón, con la lectura de pasajes y citas del Manual de Instituto de Religión y otras citas de la Liaona, de las conferencias generales. Finalizamos este maravilloso libro en este año. Continuaremos el próximo año con Ven, Sígueme, con otro maravilloso libro. Que podamos estar preparados para recibir el otro maravilloso libro.
Revelaciones del Señor Jesucristo para nuestros tiempos. Dios vive y es un Dios de revelaciones continuas. Dios no hace nada sin llamar profetas y levantar profetas para nuestra salvación, para invitarnos y exhortarnos a venir a Cristo. Muchas gracias por compartir con otros hermanos y hermanas este canal. Muchas gracias porque juntos hemos aprendido un poquito más acerca del libro de Mormón. Muchas gracias. Quiero dar a Dios en mi eterno Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo por haberme enviado muchas veces el Espíritu Santo durante este tiempo, por haber sentido su amor. Y su presencia. Dios permite que pueda hablaros por medio de este canal. Muchas gracias. Shalom, hermanos. Shalom. Hermanas. Que nuestro Señor Jesucristo las bendiga, les bendiga y nos bendiga a todos nosotros santos en los últimos días, a todos nuestros hermanos cristianos que están escuchándonos, a todos aquellos que tienen fe en Jesucristo. Les invito a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo si estas cosas realmente son verdaderas. Y el Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, os hará saber la verdad de todas las cosas. Sí. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Shalom, hermanos. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.